¿Me escuchan bien o escuchan con eco? A ver ahora, ahí estamos mejor. Bueno, muy bien, entonces les doy las buenas tardes a todos y desde el Instituto de Derecho y Género les damos la bienvenida a esta jornada virtual donde vamos a tratar cuestiones de género, primeramente normativa nacional e internacional y luego un abordaje de una perspectiva del derecho laboral. Me presento, yo soy María Laura Altamiranda, directora del Instituto de Derecho y Género, y agradezco en primer lugar a la comisión directiva de nuestra asociación y al área académica que apoyaron la actividad, y puntualmente a nuestro presidente, que también tenemos el lujo de que nos acompañe como disertante en la jornada de hoy. También quiero agradecer la colaboración desde la asociación que nos ha dado Carolina Bejarano, y a los secretarios del instituto, la doctora Silvia Nebelef y Esteban Porto, y nuestra incorporación juvenil de la doctora Catalina Bruni, que nos va a asistir hoy con la parte de tecnología, y que es una activa colaboradora del instituto. Quiero hacerles saber que esta jornada ha sido declarada de interés por la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, dado que se compadece la temática de hoy con los objetivos de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Les cuento cómo va a ser la modalidad de la jornada. Vamos a tener dos tramos. Una primera parte donde vamos a escuchar dos disertaciones, y luego se va a abrir un espacio para preguntas. Tenemos también el servicio de chat, donde les pido a las personas que quieran formular alguna pregunta, vayan allí redactándolas para que podamos leerlas al finalizar las dos disertaciones, y también les pido por favor que indiquen a qué disertante están dirigidas. Del mismo modo, a quien necesite un certificado, les pedimos que nos dejen un correo electrónico para poder remitírselos. Bueno, no quiero restar tiempo a los disertantes y voy a presentar en primer lugar a la doctora Gloria Pasten de Ishihara, camarista, jueza de la Cámara Nacional del Trabajo en retiro judicial, delegada de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina por la provincia de Buenos Aires, y me ha pedido expresamente que no enuncie su extenso currículum, pero realmente no puedo dejar de mencionar que es una excelente conferencista nacional, internacional, autora de cantidad de artículos y de publicaciones a nivel nacional, y también autora de un libro, que es que recientemente ha salido la segunda edición, que trata especialmente sobre la protección de los derechos de la mujer desde un abordaje del derecho laboral. Es docente universitaria, y fundamentalmente tiene una claridad para la exposición que para nosotros es un gusto tenerla en la asociación, al fin, porque desde hace tiempo que la pedíamos y no podía por su agenda súper ocupada, pero bueno, la virtualidad nos permite que hoy nos acompañe. Así que doctora, la escuchamos. Habilite, ahí está. Hola, buenas tardes. Ahí la escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos, y realmente la doctora Altamiranda no ha seguido mis instrucciones. Pero bueno, es un placer estar con ustedes. En primer lugar, yo le quiero agradecer a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata y al Instituto de Derecho de Género, cuya directora es la doctora Laura Altamiranda, por darme este espacio, que es muy importante. Creo que para mí realmente es un honor poder estar con ustedes. Pero el agradecimiento va un poquito más allá, porque quiero agradecerle muy especialmente al doctor Catani, a la asociación y a la comisión directiva. Este año, en marzo, pensábamos hacer ANJA, pensaba llevar a cabo una importante jornada ahí en la ciudad de La Plata, y lamentablemente por la pandemia debimos suspenderlo. Como saben, como toda organización no gubernamental, lo que escasea son los fondos y muchísimas otras cosas, pero recibimos un apoyo muy importante de esa asociación, no lo pudimos concretar, así que en este momento yo me siento muy comprometida con ustedes y por eso mi especial agradecimiento. Bueno, voy a compartir pantalla. Si acá aparece una imagen de alguien, de Jorge Tamara, puede ser, no sé quién es, me aparece una imagen. ¿Podría
voy a compartir la pantalla, ¿sí? La voy a tener que sacar de mi computadora. ¿Puede ser? Sí. Bien. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. ¿Se ve bien? Bueno. Bueno. A ver si podemos avanzar con la página, pero me parece que no me deja avanzar por alguna razón. No sé. Ahí está. Bueno, yo enfoqué digamos, me atuve bastante al título de esta conferencia, que es la Ley 26499, la ley más conocida como Micaela. Tal vez les vaya a contar cosas que ustedes saben, pero me parece importante que las recordemos. Esta ley, que es conocida como la Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, de 21 años, que fue asesinada y violada en abril del 2017 por Sebastián Wagner, que era un hombre con antecedentes penales precisamente por 2 violaciones, y a quien se le otorgó la libertad condicional pese a informes técnicos que indicaban lo contrario. Y su muerte, como la de tantas víctimas, constituyó una de las formas más extremas de violencia de género, y que en este caso en particular se podría haber evitado si las personas que detentan el poder jurisdiccional hubieran sido debidamente capacitadas en perspectiva de género. La idea de la presente disertación es transmitir algunas consideraciones vinculadas a la ley Micaela, vista como una verdadera política de Estado. El deber de diligencia del Estado no lo puedo dejar de mencionar, y de la responsabilidad internacional en materia de derechos humanos fundamentales. La pregunta, acá yo le pongo los contenidos y los objetivos del POWER, de la ley 27499, y me quiero de alguna manera detener en una cuestión, porque lo que nos tenemos que preguntar es a qué se refiere el artículo primero cuando determina una capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra la mujer. Voy a exhibirle algunas diapositivas que tienen que ver, referidas al marco, como les dije, normativo, nacional e internacional. Me voy a referir a alguna jurisprudencia y a otros documentos referidos a la capacitación, pero este enfoque, se los quiero aclarar, es un panorama parcializado. ¿Por qué digo parcializado? Porque no responde totalmente a la capacitación a la que alude la ley Micaela, solo es una pequeñísima porción de lo que se exige en capacitación y a lo que alude la norma. Entonces, digo parcializada porque mostrarles solamente la legislación es omitir etapas fundamentales a la hora de incursionar en las cuestiones de género. Una primera etapa, y por eso no la tengo acá en el Power, pero se las voy a relatar. Una primera etapa se relaciona con tener en claro ciertos conceptos que están referidos al sexo, al género, a las relaciones de poder, a las jerarquías, a los prejuicios, a los estereotipos, y todo en el marco del sistema patriarcal, por mencionar algunas. Pero si nosotros tenemos una aprehensión conceptual sumada a otros factores, como son nuestras propias experiencias, nuestras vivencias y el conocimiento de la normativa vigente, es posible que cada persona pueda de esa manera adquirir competencias y estrategias que permitan detectar desigualdades estructurales violatorias del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación. Es decir, situaciones donde la mujer se encuentra en desigualdad, ya sea por su propia condición o por otros factores como los estereotipos culturales que reproducen la desigualdad. Les voy a pasar a otra placa. Como ustedes, voy a volver. Como ustedes pueden observar en esta placa, la obligación de capacitarse abarca a los 3 poderes del Estado.
Y aquí se regula ampliamente la obligación de todas las personas de capacitarse. No solo no distingue jerarquías o niveles, sino que tampoco lo hace respecto de las tareas que las personas desempeñan. Por eso pienso en esta primera acotación, en esta primera observación de la ley, que ante roles diferentes la capacitación debe guardar puntos comunes, pero atendiendo a esos roles que son diferentes. La ley, a mi modo de ver, pretende ir más allá del conocimiento de los tratados internacionales. Por eso me refiero a etapas iniciales, porque en cuestiones que deben ser abordadas con perspectiva de género, se requiere un esfuerzo intelectual más vigoroso. No nos olvidemos que la mayoría hemos nacido, desarrollado y recibido una educación bajo un tipo de organización social que establece el dominio masculino sobre la figura femenina y que impone una distribución desigual del poder y de los derechos entre hombres y mujeres. Otro aspecto que me parece que es importante considerar en la redacción de la norma tiene que ver cuando una persona sin justa causa se niega a capacitar. En este caso, yo lo que observo es que es una norma imperativa, o sea, no es una obligación meramente facultativa, es decir, no se le dice al Estado, mire, ante esta situación tolere, permita, omita y piense si lo estima conveniente, sancione. Lo que le está diciendo es, intime y bajo determinados recaudos, si continúa incumpliendo, esta falta será considerada falta grave y debe establecer la sanción disciplinaria. Pero cuando la norma establece que es posible hacer pública su negativa, la negativa de la persona a capacitarse en la página web del INAM, que es la autoridad de aplicación y que actualmente depende del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la norma está otorgando la facultad de que ello pueda ocurrir o no. Entonces, es una norma que ha sido instrumentada con fundamento en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. Y si bien no es obligatoria para el sector privado, o sea, no surge de la ley, es más, habla de la función pública sin distinción de niveles o jerarquías y todas las personas incluidas en el ámbito de la aplicación de la ley, yo quiero citar a modo de ejemplo, porque mi especialidad en realidad es el derecho del trabajo, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y la recomendación 206, y ustedes saben, cuenta con media sanción en el Senado y que contiene este convenio internacional un capítulo dedicado a la orientación, a la formación, a la sensibilización. Aquí el convenio fomenta la necesidad de que el Estado proporcione herramientas a las organizaciones empresarias y personas trabajadoras para enfrentar la lucha contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. O sea, una obligación del Estado de garantizar esas herramientas y que está dirigidas a empresas y sindicatos. Por eso pienso que cuando la ley, aun cuando es obligatoria para las personas que se desempeñan en la función pública, es un documento legislativo con contenido ético y jurídico que replica en el ámbito privado. Por supuesto que la norma tiene otros aspectos, no los voy a mencionar muy rápidamente por cuestiones de tiempo, pero tiene temas muy importantes como establecer la responsabilidad de las máximas autoridades de cada uno de los tres poderes del Estado en la implementación de las capacitaciones. Y acá hay un tema importante que es el seguimiento cuantitativo y cualitativo de las personas capacitadas y de la publicidad de la marcha del cumplimiento de la ley. En general son acciones dirigidas a dar operatividad al derecho a la información, como ustedes saben, principio básico de nuestro sistema republicano, consagrado en la Constitución Nacional e incluido también en los tratados internacionales. Y ahora sí, voy a cambiar la pantalla. Yo normalmente hago algunas distinciones y para que ustedes, estas las voy a pasar rápidamente para no excederme, creo que ya voy con bastante tiempo,
o me adelanté o me atrasé. La doctora Altamiranda me dirá en su momento cómo voy con el tiempo. Viene muy bien, doctora. Gracias, doctora, gracias. Bueno, hay un primer estándar internacional, es la protección que abarca a todas las personas, y que a partir de la reforma de 1994 introdujo lo que se denomina, y ustedes lo saben, el bloque federal constitucional. Es decir, se creó un nuevo capítulo de derechos y garantías y se otorgó a los tratados de derechos humanos fundamentales jerarquía constitucional. Con lo cual, lo que yo les estoy mostrando acá son estándares internacionales que para la educación, para la formación y la capacitación son muy importantes. Bueno, pero esto lo hago, es como un ejercicio para mí. Tomo también un pequeñito bloque de normas de protección integral a la mujer que considero que son sumamente necesarias e imprescindibles su conocimiento. Y en este caso les estoy mostrando CEDAW, las recomendaciones generales y el protocolo facultativo. Esto fue en el 2007, que es muy importante, en cuanto permite hacer las denuncias ante la comisión directamente. Después puse la conocida Convención Interamericana de Belén do Pará y la Ley 26485. Esto lo hago como si las saco del contexto internacional, aunque sean internacionales, pero la tengo como digamos, un pequeño, no sé si decirle capítulo, pero como un ramillete de normas que yo tengo que conocer en forma acabada. Bueno, y después voy a los estándares nacionales. ¿Por qué voy a los estándares nacionales? Porque acá tenemos toda una serie de cuestiones, de especializaciones, como es el tema de la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Incluyo la de 26485, protección integral, incluyo las normas sobre sanción de trata de personas y asistencia a sus víctimas, el matrimonio civil, la identidad de género y el Código Civil. ¿Por qué? Porque ese pequeño ramillete que yo tomé recién y que les acabo de mostrar, en el caso concreto, cuando se tiene que analizar un supuesto, voy a acudir según mi especialidad a otras normas, que son las internacionales, en ese ramillete que les dije, más estos estándares internacionales. Y acá lo que yo trato de, digamos, en que hago, que tengo muy en cuenta el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se refiere a la interpretación de las normas y que ordena que esa interpretación, entre otros factores, tenga en cuenta las disposiciones de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo que sea coherente con todo el ordenamiento. ¿Esto qué significa? Tengo que tener una base y voy a analizar el supuesto, digamos, si lo conozco, con las normas internacionales, con las normas nacionales y con las normas especiales de protección integral a la mujer. Bueno, acá veamos, voy a referirme a ese ramillete. No sé si la palabra es ramillete, estoy tratando de buscar alguna palabra más apropiada. Si la encuentro, se las digo. Acá tenemos la CEDAW. La CEDAW fue dictada en el ámbito de las Naciones Unidas, fue aprobada en 1979, ratificada por nuestro país en 1985 y en 1994 con jerarquía constitucional. Como les dije hace un momento, el protocolo facultativo fue ratificado en el año 2007 y acá viene la importancia porque establece el sistema de denuncias ante el Comité sobre Violaciones a la Convención, admite medidas provisionales y permite visitas in situ en caso de información fidedigna sobre violaciones sistemáticas o graves. A ver, me parece que tengo que cambiar de pantalla porque me fui, acá está, bien. La CEDAW define la discriminación contra la mujer. Acá vamos a ir entonces a las obligaciones de capacitación y de formación.
suministra, como les digo, el concepto de discriminación contra la mujer, que luego, y esto es importante recordarlo, se replica en la Ley 26.485 y se complementa con muchas recomendaciones generales, pero yo he tomado en este caso la recomendación general número 19 de 1992 y la número 35 del 2017. En el caso de la recomendación número 19, establece como deber del Estado, ustedes lo ven acá, adoptar todas las medidas adecuadas para poder modificar o derogar todas aquellas leyes que reglamentos, que constituyan discriminación contra la mujer. En el caso de la número 35, señala que las obligaciones de los Estados partes son de carácter inmediato y las demoras no se pueden justificar por ningún motivo, y además que es responsable de los actos u omisiones de sus órganos y agentes que constituyan violencia por razón de género contra la mujer. La importancia de esta recomendación número 35 es que desarrolla pormenorizadamente y muy claramente el deber de diligencia del Estado y lo que significa el incumplimiento. La Convención de Belén do Pará, bueno, proporciona el concepto de violencia. Ustedes saben que esta norma fue aprobada en 1994, la vigencia es de 1995, porque fue ratificada por Argentina en 1996, y tiene jerarquía superior a las leyes, no tiene la jerarquía constitucional, pero es la norma que por primera vez proporciona un concepto de violencia y dispone, entre otras medidas, lo que están leyendo acá. Por supuesto que cada convención se dirige a su espacio. En la anterior se dirige a la discriminación y acá se dirige a abolir leyes y reglamentos vigentes o modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Y por supuesto que dentro de esas obligaciones está fomentar la educación, la capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley. O sea que ustedes ven que la ley Micaela acá está como replicando todos estos conceptos, estas obligaciones que surgen de este ramillete que les he dicho, Belén do Pará y CEDAW y sus recomendaciones generales. Bueno, ¿qué pasa con la ley 26.485? Bueno, define la violencia y la discriminación, y ustedes tienen que saber primero que es una norma de orden público de aplicación a todo el territorio de la Nación Argentina. Lo que se destacó de esta norma, hay, bueno, un aspecto, las definiciones las toma tanto de discriminación y de violencia, las toma tanto de CEDAW como de Belén do Pará. Pero tiene, en lo que al tema de la temática que estamos abordando en esta disertación, tiene un título segundo, que acá se los estoy marcando, que es importante, que se refiere a las políticas públicas, los principios rectores, los lineamientos básicos para las políticas estatales. Yo digo que lo que se destaca es que establece la obligación del Estado de desarrollar acciones articuladas y coordinadas con los distintos ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional, con jurisdicciones. Yo tengo la ley acá, me olvidé decirles que podrían tener la ley, jurisdicciones provinciales, municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia. Bueno, es muy interesante porque el Estado le dice, el Poder Ejecutivo en este caso, o el Estado a través de la Ley 26.485, le dice a cada uno de estos ministerios cuáles son las acciones prioritarias que tienen que fomentar, que tienen que instrumentar y que tienen que articular con los otros ministerios. Bueno, estos instrumentos que les muestro no los voy a desarrollar, salvo el de Principio de Yogyakarta, del 2007. Les digo porque son bastante conocidos y no me quiero demorar en esto, pero quiero decirles que
tienen, digamos, un valor ético, un valor moral, y además sirve para que nosotros podamos incursionar en una serie de principios y conceptos que estos documentos se encargan de subrayar. Por ejemplo, les decía, el que es del año 2007, se refiere a la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Se llevó a cabo en Indonesia en el 2006 y hay un principio que a mí me gusta destacar y resaltar que tiene que ver con la afirmación de que los derechos humanos no admiten excepción. En esta declaración se ratifican los estándares legales y se le formulan recomendaciones o sugerencias a los estados para detener para detener la discriminación y el abuso que se ejerce contra colectivos por su orientación sexual o su identidad de género real o percibida. Por eso me parece importante, porque nosotros ya sabemos las reglas de Cancún en general, lo que nos están indicando, o sea, las reglas de Cancún, la necesidad de implantar una perspectiva de género en el marco general del acceso de la mujer a la justicia, la importancia de desarrollar programas de capacitación permanente sobre el derecho con perspectiva de género en todos sus ámbitos, y las reglas de Brasilia, que si bien ustedes saben que está dirigida a las más altas autoridades judiciales, también instruyen acerca de la necesidad de integrar estas reglas con programas de formación y actualización permanente dirigida a personas que trabajan en el sistema judicial a través de escuelas judiciales de los distintos países. Bueno, ¿qué pasa con todas estas cuestiones? Es decir, ¿qué pasa con todos estos tratados que yo, les he mencionado así muy rápidamente, con estos estándares internacionales y cuando son incumplidos? Acá yo les puse más o menos cuáles son las obligaciones del derecho, de las obligaciones generales, digamos, en el derecho internacional del Estado. Y de esta perspectiva, ustedes saben que los tratados son obligatorios a partir de su entrada en vigor y que se rigen por la Convención de Viena de 1969. Y que una vez que ha sido ratificado y se cumplen las demás condiciones que exige el derecho internacional, el Estado queda obligado ante la comunidad internacional y asume obligaciones generales. Yo destaco entre estas obligaciones generales el último que está allí en el Power, que es el de buena fe, donde no se pueden invocar disposiciones internas como justificación del derecho interno, como justificación en el cumplimiento de un tratado. Esto ustedes ya lo conocen, pero vamos a las obligaciones específicas del Estado a nivel internacional en cuestiones de género. Respecto de la violencia de género, las obligaciones estatales en general se concretan en esto que puse aquí, el estándar de la debida diligencia, cuyo incumplimiento genera que se considere al Estado responsable por un hecho considerado internacionalmente ilícito y que puede ser juzgado y condenado. Entonces, el deber de diligencia es un estándar que comprende la obligación del Estado de asegurar, garantizar, promover, cumplir y proteger. En esta placa tenemos individualizados en qué consisten esas obligaciones. Pero a mí me interesa destacar, porque no las vamos a explicar todos, donde dice la obligación de promover políticas encaminadas a eliminar la violencia contra la mujer y cumplir, instrumentando políticas y programas públicos orientados hacia el futuro y a largo plazo para el goce de los derechos humanos. Bueno, cada una de estas obligaciones que se encuentran en el marco del deber de diligencia del Estado, podríamos llegar a estar muchísimo tiempo conversando sobre ellas porque todas están íntimamente relacionadas. En definitiva, y de acuerdo a este desarrollo que vengo llevando a cabo, el compromiso internacional de capacitación en género tiene que ver con este resumen o esta síntesis que hice.
los estados se comprometen a adoptar las medidas apropiadas y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia encargados de la aplicación de la ley. Y aquí tienen las normas que sustentan esta afirmación, la CEDAW, la recomendación 19, Belén do Pará, la regla de Brasilia, la jurisprudencia y la ley Micaela, entre otros. Es decir, he citado alguna, y para mí esta síntesis de alguna manera recoge la esencia de la ley Micaela, que en definitiva apunta a una capacitación cuyo abordaje debe ser integral, y que esa capacitación constituya la herramienta para que las normas no se transformen en una mera declaración de derechos. Bien. Acá puse algunos casos de jurisprudencia, solamente me voy a referir al último, Rosendo Cantú, pero quiero decirles que se los dejo porque sé que va a estar grabado y es importante porque constituye una jurisprudencia muy significativa para la protección de las mujeres, y yo creo que en este momento, Mariada Peña, Penal Castro y Campo Algodonero es la jurisprudencia que marca un camino que ha sido muy sinuoso, muy sacrificado, pero que por suerte en todos estos casos, no hablo de lo que pasó, sino me refiero a la elaboración que ha hecho la Corte Interamericana respecto al deber de diligencia y al incumplimiento y a la responsabilidad que le corresponde a los estados en virtud de esas obligaciones internacionales. Hacienda Brasil de Verde es la primera vez que la Corte Interamericana se expide sobre casos de trata de personas con fines de explotación laboral. Pero yo me quería referir a Rosendo Cantú y otro que es contra México, que es del año 2010. Les cuento, tiene mucho que ver con las posibilidades de condena a los estados a medidas diferenciadas en materia de educación y formación en género y con perspectiva de género. Este caso ocurre en un estado de México que se llama Guerrero, donde existe una importante presencia militar para reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada. La característica de este lugar es que la mayoría de las personas que allí viven pertenece a comunidades indígenas que tienen sus propias tradiciones y su propia identidad cultural, pero lo triste y lo penoso es que residen en municipios de gran marginación y pobreza. La señora, porque tiene un nombre que para nosotros nos pareciera que es un nombre de un señor, pero no, en realidad era una señora, Rosendo Cantú, es una mujer indígena que pertenece a una comunidad de pueblos originarios, y que al momento de los hechos tenía 17 años, estaba casada, tenía una niña de pocos meses de edad, no hablaba el idioma español, y en el año 2002, en circunstancias en que ella se encontraba en un arroyo lavando ropa, fue abordada por personal militar e interrogada acerca del conocimiento de otras personas. Como ella se negó, fue golpeada y fue abusada sexualmente por 2 de esos militares. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no fue atendida, como les dije antes, esta señora no conocía el idioma español, no fue atendida adecuadamente en el sistema de salud, el médico que la atendió no hizo la denuncia a las autoridades, no se tuvo en cuenta que era una persona menor, y de esa manera la Corte Interamericana pudo constatar el incumplimiento de la protección, la garantía de los derechos de las personas menores contemplados en la Convención. Digamos que esta señora después va con su esposo y presenta una serie de recursos y solicita que se realicen las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables. La investigación fue remitida a la jurisdicción penal militar, que archivó el caso. Y pasaron 8 años sin que se diera una respuesta a esta señora, y tampoco, por supuesto, se logró identificar a los responsables.
La Corte Interamericana entonces identificó todos los derechos de la Convención Americana que habían sido violados y también los de Belén do Pará, y condenó al Estado a indemnizaciones por daños y perjuicios, costes y honorarios. Pero lo que nos interesa a nosotros acá es que estableció una enorme serie de medidas diferenciadas vinculadas a la capacitación y a la formación en género y en derechos humanos. Acá el Estado alegó contar con cierta legislación y el avance en materias de capacitación e investigación, pero la Corte, entre otros argumentos, expresó que la existencia de una norma no garantiza que su aplicación fuera adecuada. No me quiero ir más lejos, quiero recordar en este momento, lo recuerdo, los informes que hizo nuestro país ante el MESEVI, que ustedes saben que es el órgano de control de la Convención de Belén do Pará, de los años 2012 y 2014, donde precisamente a nuestro Estado, que a esa época, el 2014, presentó programas, presentó la ley 26485, bueno, una cantidad enorme de avance, digamos, en materia de género, y sin embargo, el MESEVI le recomendó al Estado, y acá lo leo porque lo tengo a la mano, el desarrollo de planes de formación continuos sobre violencia contra las mujeres y derechos en el marco de la Convención de Belén do Pará, destinados a legisladores, legisladoras, operadores de justicia, operadores y operadoras, o sea, toda la magistratura, funcionarias y funcionarios, a todos los operadores y operadoras de salud, educadoras, educadores, fuerzas militares y policiales, organizaciones sociales y comunitarias de mujeres, centro de atención especializado en violencia y otros públicos similares. Estoy hablando acá del informe final del año 2012, que también aparece con una redacción similar en el, creo que es el segundo informe del 2014. Bueno, voy a concluir diciéndoles lo siguiente. Yo sé que he sido muy rápida y espero haber logrado un hilo conductor para poder destacar lo que ahora les voy a decir. La capacitación no es una elección. Es una obligación que nace del compromiso asumido por el Estado a nivel internacional respecto a los derechos humanos fundamentales incorporados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. La capacitación en género debe consistir en un abordaje integral que nos permita adoptar una nueva mirada. Sacarnos, como se dice habitualmente, sacarnos la venda de los ojos, esforzarnos intelectualmente para poder percibir y comprender la nueva realidad, de manera de que podamos intervenir, cambiar y superar los obstáculos para lograr la igualdad de género. Ahora bien, para afrontar estos desafíos, y ahora me dirijo enfáticamente a la magistratura, por supuesto que es muy importante el cabal conocimiento de la legislación nacional e internacional, pero ya lo dicen los instrumentos, las recomendaciones y los documentos, no es suficiente. Y esto pasa en el caso de Rosando Cantú, porque el Estado alegó tener normas y tener programas y le dijo, mire, no es suficiente. Bueno, en este caso el conocimiento es importante, pero no es suficiente. Previamente, hay que nutrirse de contenidos teóricos a los que ya hice referencia. Hay que conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de nuestra propia Corte. Hay que investigar e indagar acerca de la desigualdad estructural, determinar el caso y descubrir esa desigualdad, que puede ser fáctica o normativa. Ustedes esto lo pueden ver o lo pueden recordar para la magistratura en varias especializaciones, en lo que yo llamo la tríada, los casos de Fredo, Cisnero y Borda. Hay que determinar el caso, bueno, y valorar la prueba con un criterio amplio conforme a los estándares nacionales e internacionales. Por supuesto, realizar el control constitucional y convencional, entre otros elementos que permiten juzgar adecuadamente con perspectiva de género,
y que en todos los roles, en cualquiera de los roles que nos encontremos desempeñando, tenemos que tener esa capacitación y esa formación para evitar, como ya lo dije, que esos instrumentos en derechos humanos fundamentales constituyan meros discursos vacíos de contenido. Y por último, es imprescindible, y para mí creo que es importante, internalizar el significado y el alcance de lo que significa la perspectiva de género. Hay que tener una convicción interior, hay que integrarla en las resoluciones. Y si se logra, yo pienso que esto es lo importante, o sea, lo que interesa es que lo logremos efectivamente, y si nosotros lo podemos lograr, creo que es el camino para otorgarle una efectiva operatividad a la legislación de protección a la mujer y honrar la memoria de Micaela García y de tantas otras mujeres que han sido víctimas de una violencia extrema. Bueno, espero haber cumplido con mi compromiso con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata. Espero haber aportado un pequeño granito a esto que es la formación y la capacitación en género. Muchas gracias. Gracias, doctora. Estamos muy contentos de la enorme contribución que ha realizado en esta tarde para que podamos también todos nosotros como operadores de la justicia reflexionar, porque aquí tenemos integrantes de todos los fueros, y esto abarca a todos los fueros. Así que le agradecemos muchísimo su disertación, y ahora vamos a escuchar al doctor Enrique Catani, presidente de nuestra asociación. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera, antes que nada, agradecer a todo el equipo del Instituto de Derecho y Género, especialmente a su directora, Laura Altamiranda, y a todo el equipo, ¿no? A Silvia Medvedev, a Esteban Porto, a Catalina Bruni, que la verdad que desde hace ya muchos años, mucho tiempo, vienen haciendo una tarea realmente impresionante dentro de nuestra asociación. Así que quiero hacer esa mención y agradecerles especialmente. Quiero agradecerle también a Gloria, porque para mí a la doctora Gloria Pasten, porque para mí es una alegría y un orgullo poder compartir un panel con ella. Yo muchísimas veces, ella es una de las cosas que Laura omitió de su extenso currículum, es que Gloria es una referente indiscutida en materia de género y derecho al trabajo, ¿no? Para los que somos laboralistas, siempre es una referencia completamente ineludible. Y yo muchas veces he ido a escucharla a Gloria, entonces es la primera vez que me toca hablar con ella. Entonces es para mí una alegría particular, Gloria, poder compartir este evento con vos, ¿no? Un poco mi intervención, la idea era hacer una cosa breve. Todos conocemos en estos ámbitos la legislación que rige en el contrato de trabajo, el trabajo de las mujeres. Así que mi intención no es hablar sobre eso, sino más bien pensar con ustedes, conversar acerca de algunas características muy desigualitarias en materia de inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, y a partir de eso ver cómo influye la normativa laboral en esas condiciones desigualitarias en las cuales las mujeres se insertan en el mercado de trabajo, ¿no? Hay, por supuesto, muchísimas condiciones desigualitarias que podríamos señalar, pero yo me voy a centrar en dos, que a mi juicio, hago ese recorte, a mi juicio me parecen las más, quizás las más graves, quizás las más importantes, y probablemente las más urgentes, las que necesitan una atención mucho más prioritaria, ¿no? Yo también tengo ahí unas estadísticas que quisiera compartir con ustedes, a ver si consigo compartir pantalla. Sí, aquí, ¿no? Eso se ve bien, ¿no? Bueno. Sí, se ve muy bien. Se ve bien. Bueno, yo les decía, básicamente quiero centrarme en dos condiciones inequitativas, desigualitarias, con las que las mujeres acceden al mercado de trabajo, ¿no?
Y las dos a las que me quiero referir son la desigualdad en el acceso y la desigualdad salarial, ¿no? Y tratar de pensarlas un poquito, desagregarlas un poquito para entenderlas mejor y ver cómo operan frente a esas desigualdades la legislación y las prácticas que tenemos en el derecho del trabajo, ¿no? La desigualdad en el acceso es muy notoria, muy particular. Acá ustedes tienen en este gráfico, tienen desagregado, cuando hablamos de tasa de desocupación, en líneas generales no, siempre hablamos de tasa de desocupación general. Ahora, claro, el sistema de estadísticas oficiales desagrega la desocupación de los varones y la desocupación de las mujeres. Y ahí vemos que hay una condición desigualitaria muy pronunciada, ¿no? Acá tenemos los números de 2018 que marcan una tasa de desocupación del 10,5 en términos generales, pero que cuando lo desagregamos por género, no, perdón, de 9 en términos generales, cuando lo desagregamos por género, vemos que se traduce en un 7,8 en el caso de los varones y en un 10,5 en el caso de las mujeres. Esto, fíjense que implica 3 puntos porcentuales, es una diferencia muy notable, muy enorme, ¿no? Frente a esto uno a lo mejor dice, bueno, pero a lo mejor en el 2018 hubo alguna coyuntura que puede explicar esto, ¿no? Para ver eso, para ver cómo evoluciona esto, podemos verlo en esta otra filmina, voy a decir, yo tengo edad para decir filmina también, como dice Alberto, ¿no? En esta otra filmina podemos ver cómo evoluciona el índice de desocupación, ¿no? Y entonces vemos, esto está medido, fíjense, desde el 2003 al 2018. Desde el 2003 al 2018 la desocupación en términos generales, pero desagregada en términos de género entre varones y mujeres, ¿no? Y ahí uno ve que siempre, durante todo el tiempo, yo no sé si el cursor marca lo que... ¿Ustedes ven mi cursor cuando hago así? Sí, bueno, genial. Si ustedes ven, el gráfico se inicia en un periodo de hiperdesempleo, ¿no? En un periodo de desempleo tremendo, el punto... En realidad el punto fue en el 2002 y este gráfico toma desde el 2003, pero el punto en donde la Argentina llega a su récord histórico de desempleo, ¿no? Y en cambio, por aquí, por el 2015, tenemos el punto más bajo de desempleo desde lo que va del siglo XXI. Ahora, en cualquiera, fíjense, la línea del medio marca el desempleo medido en términos generales. La línea de arriba marca el desempleo femenino y la línea roja marca el desempleo masculino. En ningún caso esas líneas se cruzan. O sea, siempre hay más desempleo femenino que desempleo masculino, tanto en los periodos de hiperdesempleo como en los periodos en los que la Argentina parece encaminarse al pleno empleo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esta brecha de género tan marcada en materia de acceso al mercado de trabajo es una brecha de género estructural, que no puede explicarse por la coyuntura, digamos, por el vaivén coyuntural de la economía. Cuando el desempleo en general está en 16, está la misma brecha, y cuando el desempleo cae a la mitad de ese número, cae a 8, está en la misma brecha. De hecho, si ustedes miran acá abajo, en violeta, tienen una línea que va parejita, parejita, parejita. Esa línea es la que representa la brecha de género en materia de desocupación, que siempre ronda entre el 1,4 y el 1,6 durante todo lo que va del siglo XXI. Es decir, que en todos los contextos socioeconómicos que hay en el siglo XXI, hay un poco más o un poco menos de una mujer y media desempleada por cada varón desempleado. Es una brecha de género realmente persistente y muy notable, ¿no? Y frente a esto, ¿qué herramientas jurídicas tiene el derecho de trabajo para operar sobre esto? Bueno, tiene algunas herramientas muy generales, muchas de las cuales mencionó Gloria en su exposición, ¿no? Tiene herramientas constitucionales, tiene herramientas internacionales. Está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en el artículo 11 establece que la prohibición de discriminar en el acceso al empleo. Ahora, claro, estas normas son muy importantes porque marcan la dirección de las normas inferiores. Son muy importantes también porque en algunos casos pueden hacerse valer en forma directa cuando las normas inferiores las contradicen o no tienen previsiones específicas. Ahora,
esta misma generalidad e importancia es también su debilidad. Como son normas tan generales, tan lejanas a quienes operan en el mercado de trabajo, a los trabajadores, las trabajadoras, los empleadores, las empleadoras, son normas que no se internalizan de manera tan sencilla. Son normas que no se cumplen de manera tan automática y son normas que no son sencillas de hacer exigir en los tribunales. De hecho, Gloria mencionó como la tríada, hay 3 fallos paradigmáticos muy importantes en materia de acceso al empleo, que creo que en líneas generales en estos ámbitos todos los conocemos, que son el caso Fredo, el caso Cisnero y el caso Borda. Pero fíjense, son tres fallos importantísimos, pero son 3. No han generado una jurisprudencia marcada y consistente. ¿Qué es lo que quizás está faltando? Está faltando dotar de herramientas legales más cercanas a quienes operan en el mercado de trabajo, que sean más fácilmente internalizables, ¿no? Modificaciones, y en esto la voy a seguir a Gloria porque Gloria de hecho escribió en el 2014 un artículo muy interesante que publicó en Infojus, si mal no recuerdo creo, que no me acuerdo el título, pero que decía algo así como la dificultad de las mujeres en la etapa precontractual, ¿no? Creo que algo así se llamaba, Gloria, ¿no? Bueno, falta eso, falta que dotemos a la legislación del trabajo de herramientas más eficaces, más cercanas y más eficaces, que permitan operar adecuadamente en el plano precontractual, ¿no? Uno de los problemas que tiene la ley de contrato de trabajo es que contiene muchas disposiciones antidiscriminatorias, pero todas presuponen la existencia de un contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo no se hace cargo del periodo previo a la contratación, ¿no? Y es ahí donde radica el corazón de la discriminación a las mujeres en el acceso al empleo, ¿no? El camino de la reforma podría tomar, del eje Ferenda, podría tomar muchas direcciones diferentes, más o menos ambiciosas. A mí me gustaría reflexionar sobre algunas posibilidades en términos de posibilidad jurídica, ¿no? Por supuesto, una posibilidad sería establecer cupos de contratación, cuotas de contratación. De hecho, tanto el caso Cisnero como el caso Borda terminan jurisprudencialmente estableciendo cuotas de contratación para mujeres, cupos de contratación para mujeres. Esta sería una de las posibilidades que podría tomar la legislación. Frente a esta posibilidad, lo que a lo mejor en estos ámbitos, porque por supuesto esto depende del Poder Legislativo, ¿no? Pero lo que podemos razonar en estos ámbitos es sobre la constitucionalidad de estas posibilidades, ¿no? ¿Es constitucional? Aparece la pregunta, ¿es constitucional el establecimiento de cupos para mujeres en la contratación en las empresas privadas? Bueno, sí, yo entiendo que sí, por supuesto, pero hay que hacerse cargo de los argumentos que dicen que no. Y bueno, hay un primer argumento que dice, bueno, hay que compatibilizar con la cuestión del derecho de propiedad del empleado. Este no parece un argumento demasiado consistente, porque en realidad un cupo de contratación no obliga a contratar, no obliga a generar más vacantes de las que el empleador quiere tener, sino que simplemente reserva una cantidad, una proporción de esas vacantes para mujeres. Entonces, parecería que no hay de ninguna manera un choque con el derecho de propiedad. Aparece un fundamento constitucional mucho más claro, que es la facultad del Congreso, que está en el artículo 75, inciso 23, de legislar medidas de acción positiva y enumera ciertos colectivos en forma estricta, y uno de ellos son las mujeres, o sea que ahí hay un fundamento constitucional bien claro para sostener que son constitucionales los cupos de contratación, aun cuando afecten a las empresas privadas, aun cuando se impongan a las empresas privadas. Frente a esto hay algún cuestionamiento constitucional un poquito más desarrollado, que me interesa que pensemos también, que es aquel que lo contrapone con el artículo 16 de la Constitución Nacional. Entonces dice, bueno, ¿cómo podría funcionar un cupo si la Constitución prevé en el artículo 16 que todos son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otro requisito que la idoneidad? Entonces hay quienes razonan, hay quienes dicen, bueno, el cupo coloca un requisito adicional al de la idoneidad y por lo tanto sería inconstitucional. Bueno, frente a esto hay
muchas objeciones de tipo histórico, axiológico, la mayoría de ellas desarrolladas en ese artículo que escribió Gloria y que yo comparto y que les recomiendo la lectura, pero también hay argumentaciones de tipo estrictamente de derecho positivo. Uno puede decir, bueno, pero en realidad no se está agregando un requisito adicional al de la idoneidad, porque el problema es que estamos acostumbrados a pensar esto exclusivamente en términos individuales, interpersonales. Entonces pensamos en alguien que emplea y que entrevista a alguien que se postula, pero a veces tenemos que salir de esos esquemas individuales, interpersonales y pensarlos en términos colectivos y generales. Entonces, cuando pasamos a la dimensión colectiva o general, uno dice, bueno, pero cuando un sector de la economía, por ejemplo el transporte de pasajeros, ¿no?, que es un caso que se trató en Borda y que se trató en Cisneros, cuando el transporte de pasajeros solamente ocupa varones, en realidad lo que sucede ahí es que quienes emplean, ellos agregan un requisito adicional al de la idoneidad, que es el género masculino, ¿sí? Entonces el cupo lo que viene es a restablecer la igualdad del artículo 16, porque en realidad ese sector es el que agrega un requisito adicional al de la idoneidad, que es el género masculino, ¿no? Cuando lo pensamos en esos términos, la objeción se desarma. Pero bueno, si a lo mejor el camino de la reforma no conduce al establecimiento de cupos, otro camino que podría tomar es el de la reglamentación de la etapa precontractual, y especialmente el de la reglamentación de los procesos de selección de personal. En esto también a veces pecamos un poco de mirar siempre la cuestión en términos individuales e interpersonales. Entonces nos imaginamos un pequeño empresario, una pequeña empresaria que entrevista a alguien que se postula en forma directa. Y esto puede ser válido en las empresas muy pequeñas, ¿no? Pero las empresas grandes e incluso las empresas medianas, ¿sí?, en realidad no seleccionan personal de ese modo, sino que lo seleccionan a partir de departamentos que se encargan de eso, o de empresas a las que tercerizan la selección, y esta tecnificación en la selección de personal se hace mediante entrevistas personales, exámenes psicológicos, una serie de medidas que dicen, bueno, estos entran, estas entran, estos no, estas no, ¿no? Y ahí, en ese tipo de procedimientos, es donde se esconden los sesgos que terminan excluyendo a las mujeres del mercado de trabajo, ¿no?, que terminan dificultándoles el acceso al mercado de trabajo. Entonces hay que regular esa etapa. ¿Qué podríamos pedir qué podríamos pedirle a una reglamentación de esa etapa? Y bueno, por lo menos reglamentarlo en los mismos términos en que están reglamentados los controles personales. Ustedes saben que en la ley de contrato de trabajo están reglamentados los controles personales. El empleador puede hacer controles personales a sus trabajadores para que controlen que no se roben algo, por ejemplo, los controles personales. Bueno, ¿qué dice la ley de los controles personales? ¿Qué podemos, y lo mismo podríamos pedir de una reglamentación de los procesos de selección? Bueno, que tiene que tener pautas, le podríamos pedir que tiene que tener pautas objetivas, que tiene que ser conocido por quienes se postulan, ¿no? El que se postula a un puesto de trabajo debe conocer cuáles son las pautas que se van a tomar para contratarlo o no contratarlo, ¿no? Porque de este modo ahí se evidencian enseguida los sesgos que discriminan a las mujeres. Y tercero, que permita que la autoridad de aplicación pueda controlarlo, ¿no? Pueda controlarlo. Y si no, también otra cosa que se podría hacer es establecer la acción de admisión en el empleo, así como una lectura moderna de la ley antidiscriminatoria nos llevó a los laboralistas a construir jurisprudencialmente una acción de reinstalación para los casos de despido discriminatorio. A lo mejor tenemos que construir jurisprudencialmente una acción de instalación para los casos en que una mujer no sea tomada por su condición de mujer. Eso es algo para trabajar y que dejo planteado para pensarlo, ¿no? Después quisiera ir al otro recorte, ahí también voy a usar unas estadísticas. ¿Se ve ahí de nuevo la filmina? Sí. Sí, se ven perfectamente. Bien, perfecto, bien.
Bueno, sobre la desigualdad salarial, hablar un poquito sobre la desigualdad salarial y ver, hice lío, ¿no? Ahí está, ¿no? Ver un poco cómo funciona, porque el problema que hay con la desigualdad salarial es que a veces hay algo de paradójico en la desigualdad salarial, o mejor dicho, en la imaginación que tenemos de la desigualdad salarial. Todos sabemos que las mujeres perciben salarios muy inferiores a los que perciben los trabajadores varones. Ahora, en líneas generales, imaginamos esto como una situación en donde hay un varón y una mujer sentados escritorio de por medio, en la misma empresa, haciendo la misma tarea, trabajando el mismo horario y que cobran distinto. Y esto, en realidad, por supuesto que puede existir en algunos casos, pero estas situaciones no son tan frecuentes como para explicar la enorme brecha salarial que existe entre varones y mujeres. Entonces, a lo mejor tenemos que desagregar un poquito dónde está el grueso de la brecha salarial entre varones y mujeres, porque tener un mejor diagnóstico de esa brecha nos va a permitir diagramar mejores herramientas legales. Porque fíjense, para el caso ese paradigmático de un hombre y una mujer en escritorio de por medio, haciendo la misma tarea en la misma empresa, en el mismo horario, que cobran distinto, la ley de contrato de trabajo tiene herramientas bastante eficaces para hacer valer la igualdad salarial, ¿no? El artículo 17, el artículo 81. Cada tanto en el Congreso aparecen nuevos proyectos de ley para establecer la paridad salarial, pero es que a lo mejor el problema no está en atacar ese caso paradigmático, sino ver que la desigualdad salarial es el producto final de otras desigualdades. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo con un poquito más de detenimiento. Por ejemplo, acá en esta filmina tenemos graficada la desigualdad salarial. Todos estos son datos del 2018, ¿no? En la parte de acá, de la izquierda, los salarios mensuales promedio, ¿no? Salarios mensuales promedio de todas las actividades. Y ahí uno tiene, las mujeres cobran el 73,69% del salario de los varones. Es muchísimo menos, es una diferencia salarial completamente enorme. Completamente enorme. Ahora, tenemos que empezar a desagregar un poco para explicarla mejor, esa desigualdad salarial. Entonces, el primer punto que la va a explicar un poco mejor es el gráfico de la izquierda. Cuando en realidad ya no medimos promedios mensuales, sino que medimos promedios mensuales para personas ocupadas plenas, es decir, que trabajan a jornada completa, la brecha se reduce muchísimo. Por supuesto sigue existiendo y sigue siendo enorme, porque aún para personas ocupadas en jornada completa, las mujeres perciben el 92,98% del sueldo promedio de los varones, o sea, casi 10 puntos porcentuales menos, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, el súper grueso de la brecha salarial se explica más que nada porque las mujeres se ocupan a tiempo parcial. Y esto tiene varias explicaciones complementarias, ¿no? Se ocupan a tiempo parcial primero porque el índice de subempleo también es más alto. Entonces, muchas veces buscando empleos de mayor tiempo, obtienen empleos de menor tiempo con más frecuencia de lo que les sucede a los varones. Y por otro lado, porque se ocupan a tiempo parcial porque existe lo que ustedes conocen, que se suele llamar el doble turno de trabajo de las mujeres. Como la sociedad patriarcal reserva en forma exclusiva o principal el trabajo hogareño no remunerado para las mujeres, esto hace que muchas veces se vean obligadas a emplearse a menor tiempo. Y esto, por supuesto, es lo que más incide en materia de desigualdad salarial. Ahora, no nos tenemos que quedar con esa explicación, porque acá sigue habiendo una desigualdad salarial que es igual muy importante, es casi de 10 puntos porcentuales. Entonces tenemos que buscar también otras explicaciones adicionales. Y hay muchas otras explicaciones adicionales, ¿no? Pero por lo pronto hay dos que ustedes seguramente conocerán bien, que son las que el movimiento feminista suele llamar el fenómeno de las paredes de cristal y el fenómeno del techo de cristal, ¿no? El fenómeno de las paredes de cristal, la discriminación horizontal, ¿qué indica? Indica que las mujeres obtienen empleos en sectores, mayoritariamente en sectores menos dinámicos de la economía, que pagan consecuentemente menos salarios. Esto explica buena parte también de la discriminación
salarial, de la brecha salarial que afecta a las mujeres, ¿no? Acá ustedes tienen un gráfico en donde se pone el índice de feminidad o masculinidad de cada una de las actividades económicas en la Argentina, ¿no? Y tienen puesto en celeste a las mujeres, en este rosa medio oscuro a los varones, ¿no? Como ustedes pueden ver, son solo 3, fíjense además el sesgo de esto, ¿no? Son solo 3 las actividades en donde hay mayoría de mujeres. En todas las demás hay mayoría de varones. Hay una en donde son minoría las mujeres, pero son casi la mitad. Si tomamos las 3 donde son mayoría y tomamos la que son casi la mitad, vemos el fuerte sesgo patriarcal que todavía mantiene el mercado de trabajo argentino. O sea, las mujeres se emplean sobre todo ¿dónde? Bueno, en hoteles y restaurantes, en la enseñanza, en servicios sociales y de salud, y por supuesto, muy mayoritariamente en el servicio doméstico. O sea que las tareas que las mujeres realizan en el mercado productivo son similares, son proyecciones productivas de las tradicionales tareas reproductivas que la sociedad patriarcal les atribuye en forma exclusiva o principal. Esto no es neutro, porque estos sectores de la economía, y especialmente me refiero al servicio doméstico, es el más paradigmático, ¿no? Son sectores mucho menos dinámicos, que pagan sueldos mucho más bajos, y por lo tanto esto influye muy negativamente en materia de brecha salarial y de discriminación salarial de las mujeres. Y después, por supuesto, el fenómeno conocido como techo de cristal o de discriminación vertical, que es la dificultad adicional que existe para las mujeres a partir de los paradigmas culturales patriarcales o machistas, que existe para acceder a puestos de jefatura o de dirección. Mientras las mujeres ocupan un poco más del 45% del total de trabajadores en la Argentina, son solamente el 30% de jefes y directores. Y esto, por supuesto, explica muchísima parte también de esa brecha salarial que existe entre varones y mujeres. Bueno, ¿para qué es esto, digamos? ¿Para qué es esta pequeña desagregación? Porque entonces podemos mirar lo de la brecha salarial, ya no a partir, cuando pensamos, bueno, ¿y qué herramientas tiene el derecho, y el derecho del trabajo específicamente, para operar sobre estas cuestiones? Bueno, claro, porque sobre estas cuestiones ya no alcanzan el artículo 17 y el 81 que establecen la igualdad salarial, o los convenios de la OIT que establecen la igualdad salarial. Hacen falta otras cosas más. Por ejemplo, con respecto a la cuestión de la discriminación horizontal, hace falta que la legislación proteja con mayor énfasis los sectores en donde se emplean mayoritariamente las mujeres y establezca pisos salariales y de protección más importantes. Un buen paso en ese camino fue en el 2013 cuando se sancionó el nuevo estatuto del trabajo en casas particulares. Ustedes saben que el trabajo en casas particulares es, por supuesto, el sector de la economía más feminizado de todos, son 97 y pico % de trabajadoras mujeres, y uno tiende a pensar que el 3% ese de varones es más que nada caso de mal encuadramiento, ¿no? Pero además no solo es un colectivo completamente feminizado, sino que es el que ocupa la mayor proporción de mujeres. El 23, algo, no me acuerdo cuánto, de trabajadoras mujeres en la Argentina son empleadas de casas particulares. Con lo cual mejorar las condiciones de trabajo de ese colectivo impacta inmediatamente en los índices de trabajo femenino en general. Se hizo un gran avance en la Argentina, se fue haciendo un gran avance en la Argentina en el 2005, se mejoró muchísimo el sistema de registro y esto permitió una gran cantidad de blanqueos de empleadas de casas particulares, y en el 2013 se sancionó un nuevo estatuto que equipara en líneas generales los derechos con los trabajadores de contrato de trabajo. Es quizás la mejora en trabajo de mujeres más activa y más medida. Y a veces a mí me gustan leyes de abajo que las de arriba, que este tipo de normativas tienen mucho más impacto que a veces una gran convención internacional que es más difícil de aplicar. Bueno, pero después, además de eso, y con esto ya voy redondeando un poquito, tenemos el problema de que una buena parte, dijimos, del grueso de la discriminación salarial se explica porque las mujeres se emplean a menos tiempo, y entonces al estar empleadas a menos tiempo
cobran menos salario. Y buena parte de eso se explica por la cuestión del doble turno de las mujeres. Entonces, me refiero por la cuestión de que la sociedad patriarcal les atribuye en forma exclusiva o principal la responsabilidad sobre las tareas no remuneradas de su propio hogar. Ahora, ¿qué hace el derecho frente a eso y qué hace el derecho del trabajo? Porque digo, el derecho puede, por supuesto, crear conciencia y la cultura, las pautas culturales, el cambio cultural es lo que en definitiva lleva a la mejora general. Pero el derecho puede hacer algo más quizás, o por lo menos puede dejar de hacer. Quizás ahí el problema es que el derecho del trabajo, la regulación que existe en materia de derecho del trabajo, no solo no contribuye a mitigar eso, sino que de algún modo exacerba esos paradigmas patriarcales. Ustedes saben, todos conocen aquí en estos ámbitos, la ley de contrato de trabajo tiene un título que se llama El trabajo de las mujeres, que está dividido en 4 capítulos, un capítulo que es disposiciones generales, y después los 3 capítulos adicionales hablan sobre el matrimonio y la maternidad. Cuando uno mira esa regulación, encuentra que esta regulación, que pudo haber sido de avanzada en los años 70, cuando sin duda fue de avanzada en los años 70, en el contexto cultural en que se sancionó, con los nuevos paradigmas aparece bastante inadecuada, ¿no? Tenemos, uno lo puede ver incluso en el capítulo preliminar, y como botón de muestra, porque podríamos analizar artículo por artículo, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero como botón de muestra está el artículo 164, que prescribe que las mujeres tienen derecho, cuando están ocupadas a tiempo completo, tienen derecho a descansar 2 horas al mediodía, ¿no? Esto es un artículo que nadie cumple y nadie hace cumplir, ¿no? Pero que está escrito en la ley, con la tremenda marca simbólica y obligatoria que tiene en la ley, ¿no? Por supuesto, a nadie se le escapa cuál es el sentido de que las mujeres tengan 2 horas de descanso al mediodía, que es la posibilidad de que vayan a cocinar, de que se ocupen de su otro trabajo, digamos. Incluso esto, cuando uno va a los libros de derecho del trabajo más populares, por lo menos los del siglo XX, ¿no? Todos incluso dan este fundamento, lo dan en forma expresa, ¿no? Ahora, si ese es el fundamento, claro, no es una medida de protección de las mujeres, sino que es, en todo caso, una medida que les permite cumplir con el segundo turno de trabajo, ¿no? No es descanso, sino que es permiso para concurrir al segundo turno de trabajo, con toda la carga tremenda que tiene esto en materia de responsabilidades familiares, ¿no? Después, claro, vamos a la cuestión del matrimonio y la maternidad. Ahí de nuevo me dan ganas de mencionar a Gloria, que escribió sobre la cuestión del matrimonio, el despido por causa de matrimonio, en el tratado que acaba de salir, en el tratado dirigido por Marisa Herrera y Gabriela Vázquez, en donde también escribe Laura. Bueno, la cuestión del matrimonio, ¿no? Ahora está bastante consolidada ya la idea de que la protección contra el despido por causa de matrimonio también aplica al trabajador varón. Y de hecho, ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuánto, si ayer o antes de ayer, la Corte Suprema dictó una sentencia en ese sentido. Está bien, muy consolidado eso. Ahora, sigue estando en el título del trabajo de las mujeres, como si el matrimonio es una cuestión que compitiese solamente a las mujeres, y en esto reproduce también una idea muy tradicional del derecho de familia, ¿no? Pero sobre todo la cuestión de la maternidad, cómo está regulada la maternidad, que como todos ustedes conocen, y simplificando muchísimo, son 3 meses, más o menos 3 meses de licencia, y una protección agravada en caso de despido. ¿Cuál es el problema que tiene esta regulación? El problema es que no existe nada parecido para los padres, ni por asomo, ¿no? Entonces esto obliga, por mandato legal, a que la responsabilidad principal en el cuidado de los hijos sea de las madres, porque claro, mientras la madre tiene 3 meses de licencia aseguradas en la ley, el padre tiene solamente 2 días. Esto, se imaginan que aunque haya una pareja, y me refiero a una pareja varón-mujer tradicional, sin entrar incluso a otras situaciones que traen otras nuevas problemáticas que la ley no contempla tampoco, ¿no? Pero una pareja en donde deciden compartir en forma más equitativa el cuidado de los hijos, se ven impedidos o dificultados por la norma legal, porque mientras la madre tiene 3 meses en que puede no ir al trabajo, el padre
otros 2 días. Pero además hay cosas todavía más llamativas en la legislación del trabajo argentina, ¿no? Ustedes saben, después de la licencia por maternidad, las mujeres tienen una triple opción. Primero pueden reintegrarse a su trabajo. Y esto ya también es llamativo que esté planteado como una opción más, cuando en realidad esto debería ser lo lógico. No debería haber ninguna previsión en eso. La ley dice no, pueden reintegrarse a su trabajo, una tarea que venían haciendo. Pero además pueden renunciar, bueno, pueden quedar en estado de excedencia, que es una especie, también simplificando mucho, es una especie de licencia sin goce de haberes por un tiempo, ¿no? Y pueden renunciar a cambio de una suma de dinero. Y esto rompe mucho la sistemática de la ley, ¿no? Es el único caso de renuncia paga que existe en la ley de contrato de trabajo. Siempre el trabajador, la trabajadora que renuncia, se va a su casa sin nada. En este caso, en cambio, se va con la cuarta parte de la indemnización por despido. Pero todavía hay algo más grave, que es que es tácita. Si la mujer al terminar su licencia por maternidad no elige ninguna de estas opciones, la ley presume que renunció. ¿Sí? Con lo cual, esto también rompe toda la sistemática de la ley, que en otro artículo dice: el silencio del trabajador nunca se presumirá como una renuncia de derechos. Bueno, salvo este caso. Si la mujer acá no elige nada, se presume que renunció. ¿Y por qué se presume que renunció? Bueno, porque parece claro que el mandato de la legislación es que el destino preferido, deseable, socialmente más útil de una mujer que acaba de ser madre es abandonar el mercado de trabajo y dedicarse exclusivamente al cuidado de sus hijos. Entonces estas son pautas tremendamente desigualitarias que no solo no ayudan a mitigar la brecha salarial, sino que se transforman en un escollo más. Y por eso también se impone de algún modo la reforma íntegra del título del trabajo de las mujeres, que podría tomar 2 caminos. A mí lo que más me gustaría es que siga existiendo un título de trabajo de mujeres que se haga cargo de las desigualdades, que establezca mecanismos para compensar esas desigualdades, que reglamente la selección de personal, que establezca los cupos. Pero además, si esto no fuese posible, lo que es imprescindible es regular la maternidad y la paternidad en términos de equiparación, ¿no? Y el matrimonio, la maternidad y la paternidad en términos de equiparación. Si así fuese, bueno, claro, no habría por qué llamarlo a ese título de trabajo de mujeres, ¿no? Habría que ponerle otro título. Con eso, con esta reflexión les dejo y quedamos abiertos al diálogo que quieran plantear. Bueno, muchísimas Laura, está silenciada. Laura, estás Está silenciada. Ahí voy. Ahí estoy. Les decía que, perdón, les decía que en el chat hay muchos comentarios favorables y muy conformes y saludando la disertación de la doctora Pasten, y entiendo que ahora van a llegar las felicitaciones para el restante disertante. Hay saludos desde distintos lugares del país, del Chaco, de Córdoba, desde Tandil, desde Mar del Plata. También han nombrado así, felicitando a los disertantes, la doctora Susana de Zeta del Tribunal de Casación, de la Defensoría, y también se sumó a la charla la doctora Florencia Budiño. Así que tenemos representantes por ahí de mujeres en espacios de decisión, que como bien decía el doctor Catani, son espacios duros para el acceso de las mujeres por el famoso techo de cristal, que muchos le llaman techo de cemento por lo difícil de atravesar, y el suelo pegajoso para poder ascender a distintos lugares. Hay una pregunta dirigida a la doctora, al doctor Catani, que dice, ¿cuál sería su opinión acerca de por qué existe esta costumbre tan arraigada de dejar de lado el cumplimiento de los tratados internacionales? ¿Cuál sería su opinión a por qué ocurre esto? Entiendo que no solo en el Poder Judicial, sino en todos los ámbitos, porque lo vemos en la prensa, en los medios, no solo de comunicación, sino también que hacen referencia a la publicidad, a las publicidades. Así que por ahí si tiene usted una opinión, doctor, al respecto.
Yo pienso que depende un poco de los ámbitos. En el ámbito judicial no sé si es tan raro. Yo en las sentencias judiciales, por ejemplo, veo que es muy común la profusión de citas de tratados internacionales. Lo que pienso es que sí son normas que están tan arriba que es muy difícil de internalizar para los operadores, para el cumplimiento espontáneo. Son normas tan generales, que están tan arriba, que es difícil, digamos, confío mucho más en el cumplimiento espontáneo de un convenio colectivo, de una ley de contrato de trabajo, que de un gran tratado internacional. Y con respecto, una cosa más, con respecto a la aplicabilidad judicial, si bien hay muchas citas de tratados, también es cierto que en los casos paradigmáticos, en esta tríada que mencionó Gloria, se trataron en todos casos de procesos complejos que incluso incluyeron la participación de organizaciones activistas de los derechos de las mujeres, es decir, toda una ingeniería procesal que no está al alcance comúnmente de cualquier trabajador o de cualquier trabajadora, ¿no? Todo esto lo hace más difícil. En realidad los tratados, la idea es que los tratados internacionales y la Constitución vayan derramando sus principios hacia abajo, pero tenemos que construir una legislación que podemos llamar inferior, pero que también podemos llamar más cercana, que permita el cumplimiento espontáneo de una manera más fácil. Bien, aquí también hay un saludo, una felicitación por la jornada y un saludo de la doctora Billinghurst desde Corrientes. Y también una pregunta de Claudia Salvaterra, que dice, ¿qué medidas ha adoptado el gobierno argentino que encuadren en el convenio 156 de la OIT sobre responsabilidades familiares? No sé, cualquiera de los dos disertantes, porque no ha indicado a quién va dirigida la pregunta. Gloria, no sé si querés Si es todo lo que yo tengo, o por lo menos voy adelantando algo y así vos podés continuar si tenés alguna idea, pero viste que últimamente el tema de las responsabilidades familiares me parece a mí que podríamos llegar a encontrar un indicio en la ley de teletrabajo que no está todavía en vigencia. Creo que ahí hay un tema, porque generalmente todo lo que estamos viendo y lo que estamos discutiendo y, digamos, debatiendo en otros ámbitos y desde otros lugares o escribiendo, que tiene que ver con las tareas de cuidado y siempre recordando, inclusive en este fallo de la Corte, ahí está bien planteado, creo, yo no lo leí todavía, pero creo que debe estar muy planteado con el dictamen del fiscal, el tema de las responsabilidades familiares para el hombre y para la mujer. Pero me parece que tal vez, dándole respuesta a la pregunta de la doctora, creo que era Claudia Salvatierra, bueno, me parece que nosotros tendríamos que estar mirando que ya hay una acción legislativa consagrada en la ley de teletrabajo, aunque no esté vigente, no importa. Yo lo tomo igual como un buen indicio de la legislatura argentina. No sé si querés agregar algo. Me gustaría agregar, sí, comparto totalmente lo que decís, Gloria. Me gustaría agregar una cuestión que está en debate judicial ahora, en este momento, que tiene que ver un poco con lo que charlaba yo al principio, ¿no? Este sesgo patriarcal. La ley de contrato de trabajo contiene un artículo que establece la obligación de los empleadores de tener guarderías, la llama, ¿no? Jardines maternales, diríamos ahora, que es la palabra jardín maternal también tiene una carga, un sesgo importante, ¿no? Pero para las empresas que tengan una cierta cantidad de mujeres que establezca la reglamentación. Esa reglamentación no se dictó nunca, entonces ese artículo está incumplido de forma completa. Pero hay un juicio que está actualmente en trámite por el cual un observatorio de una universidad ha demandado al Poder Ejecutivo para que reglamente ese artículo. Y tiene un fallo de Cámara que le da al Poder Ejecutivo 90 días para reglamentarlo, que está recurrido y está en trámite en la Corte. Ya tiene dictamen del Procurador General Abramovich recomendando confirmar el fallo.
Y es posible, todo hace pensar que un fallo de la Corte Suprema confirmaría ese fallo. Pienso ahí que sería muy importante, y no dudo que el Poder Ejecutivo actual, que tiene un ministerio incluso dedicado a las cuestiones de género, sería muy importante que una reglamentación del Poder Ejecutivo avance más allá de lo que piden los demandantes, porque lo que pide esa demanda es que se reglamente qué cantidad de mujeres obliga a construir guarderías familiares, ¿no? Lo que hay que establecer es una reglamentación para que haya lugares para el cuidado de los niños, tanto cuando hay muchas madres como cuando hay muchos padres. Eso me parece que es una cosa que tenemos que tener en agenda porque podría tener novedades en el corto plazo. Bueno, aquí sigo leyendo felicitaciones para ambos disertantes, no solo del fuero departamental, sino también del resto de la provincia que se han sumado. Y por ser del fuero laboral, quería leer también un saludo desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Marisol Ramírez, jueza de la Cámara Civil y Comercial y Laboral, envía un saludo y felicitaciones para los disertantes. Y para la doctora Gloria Pasten, queríamos saber, digamos, nosotros desde nuestro instituto siempre estamos trabajando para mejorar la capacitación y la sensibilización en estos temas de todos los integrantes del Poder Judicial. ¿Cuál sería a su criterio las características que debiera tener toda capacitación en género, en los programas? ¿Cuál sería su orientación y su sugerencia para poder seguir avanzando en este camino? Bueno, antes de contestar la pregunta, doctora Altamiranda, quiero hacer un pedido ante la cantidad de personas que se encuentran en esta actividad. Por ahí tenemos la suerte de que hayan personas que son asesoras de legisladoras o de legisladores, porque yo en todas las actividades que realizo hago un pedido. Creo que a esta altura de la circunstancia, y seguramente el doctor Catani va a coincidir conmigo, siempre digo que la pandemia nos ha traído muchísimos problemas y realmente una tragedia mundial. Pero yo digo que tal vez algo positivo que nos traiga la pandemia es, y dado las consideraciones del doctor Catani, que nos traiga el Código del Trabajo, que está previsto en la Constitución Nacional y nunca se concreta. Entonces ese es un pedido que yo siempre hago en todas las actividades. Y le agradezco al doctor Catani que haya dado el dato, no sabía que ya tenía dictamen del procurador esa causa, del tema de las guarderías. Qué interesante que sería que se pudiera concretar, que la Corte decida el tema de las que hacen, desde que se creó, creo que no sé, más de 40 años que está eso allí, no sabemos si alguna vez se va a decidir. Bueno, respondiendo entonces a la pregunta de la doctora Altamiranda, que como yo también somos replicadoras de la Corte, de los talleres de perspectiva de género de la Corte, a mí me parece que es un sistema que yo, bueno, como lo conozco, me parece que es muy interesante porque tiene protocolos, y esto tiene que ver con lo que yo dije al principio de mi exposición, acerca de la necesidad de que la ley Micaela no diferencia las jerarquías ni los niveles, pero tampoco los roles que las personas desempeñan en cada uno de los ámbitos, en los 3 poderes del Estado. Entonces la Corte lo que tiene, y ha hecho un gran trabajo, un gran desarrollo en todo el país, con los talleres de perspectiva de género, pero diferenciados en protocolos. 3 protocolos, uno para el personal administrativo, otro para funcionarios y funcionarias, y otro para la magistratura. A mí me parece que es un muy buen esquema que debiera ser replicado. No conozco lo que ocurre, o sí conozco, pero no en detalle, lo que ocurre en el interior de nuestro país, en los otros estados federales, porque acá lo que yo pienso es que lo que se necesita es una capacitación que sea planificada. Es decir, no talleres y actividades sueltas, conferencias, no. Tiene que estar planificada, tiene que ser estructurada, dividida según las personas, los roles que cumplen en determinados lugares, pero fundamentalmente, y esto es lo que dicen las recomendaciones, tanto de Belén, de las recomendaciones generales del Comité de CEDAM y también las del MESEBI,
que debe ser una capacitación permanente y continua. Entonces, no logramos una capacitación con actividades dispersas. Se necesita estructura, se necesita programación, se necesitan módulos acordes a las personas que van a participar, y además creo que no es solamente transmitir contenidos académicos, también lo dije en mi exposición, se necesitan que en esos talleres, en esas actividades, cada uno pueda transmitir la propia experiencia, la propia vivencia, que en algún momento hemos padecido violencia. Entonces creo que eso es lo que enriquece y forma, y además lo que más me interesa a mí, o lo que yo he destacado también, es esa formación interna, la convicción. Así que eso es lo que puedo decir, doctora Altamiranda. No sé si le servirá, yo creo que le puede servir para el instituto, pero usted es replicadora. Pero siempre tu sugerencia, con tu visión tan amplia y global, Gloria, es bienvenida, porque siempre nos va a dar un rumbo para seguir avanzando, que es lo que necesitamos, ¿no? Continuar con esta capacitación permanente y continua. Quería decirles también que se encontró presente Cristian Fabio, de Zárate Campana, el fiscal, y desde la vocalía, porque esta actividad se hizo libre, gratuita y abierta, no solo para el Poder Judicial, sino para todas las personas que pudieran estar interesadas en la temática. Y estuvo presente, y agradece la invitación, Patricia Wilde, de la vocalía del directorio de IOMA, y también María Marcela Mora, que me dio una sigla que no alcanzo a identificar, que es Comisión Mixta de Salud y Seguridad de Empleo Público, dice la Presidencia, hoy la llevan los gremios y el Estado la Secretaría. Así que también le agradecemos a ella y a todos los demás que estuvieron hoy presentes, funcionarios, magistrados, todos los que sean empleados también, que hay cantidad que se han sumado, estudiantes, y los convocamos para todas las reuniones que vamos a seguir publicitando a través de la página y las redes de la Asociación de Magistrados, y quedamos abiertos, digamos, desde ya tienen nuestro contacto, pueden escribirnos y haremos próximas actividades donde los convocaremos y sean todos muy bienvenidos. Doctor, ¿quiere dar las palabras de cierre? No mucho para agregar, Laura. Gracias a vos por todo el trabajo, gracias a todo el equipo del Instituto de Derecho y Género por todo este trabajo de hoy y todos los trabajos de todo este tiempo, estos últimos años que han venido haciendo. Y gracias sobre todo a todos y a todas los que nos visitan hoy. Muchísimas gracias, y el ramo de flores que siempre le damos a los disertantes en este acto es virtual, pero te lo vamos a dar, Gloria, cuando ni bien se pueda. Un aplauso y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un saludo para todas, para todos. Gracias, muchas gracias.